Era el orgullo de la Marina Argentina. Un crucero de 13.000 toneladas, servido por una tripulación de 1.000 hombres. Se llamaba el General Belgrano. En abril de 1982, partió del puerto y fue a alta mar, a luchar una guerra que pocos habían visto venir, y nadie parecía querer. Su joven tripulación estaba allí cumpliendo con su deber. No sabían que al otro lado del mundo, un submarino se estaba moviendo en su dirección, tripulado por otros jóvenes, cumpliendo con su deber. Los dos se encontrarían al final de la tarde del 2 de mayo de 1982, en las heladas aguas del Atlántico Sur. Lo que pasó a continuación es historia. Yo me volví hacia el capitán y le dije: vamos, jefe, mis torpedos están cargados. Podemos hundirle de una tacada. Lo que uno ve en las películas, que es ese torpedo corriendo casi en la superficie del agua, y en que el comandante o alguien dice: todo timón a babor para eludir el torpedo y pongámosles proa. No. Aquí no existió eso. Fue un sonido ensordecedor y se produjo 2 veces. Y en ese instante siento una explosión, como algo muy amortiguado a lo largo de los maperos, pero una fuerte explosión que conmueve el buque de una manera parecida a como un colectivo puede subir el cordón de la vereda. Abro la puerta, miro hacia proa y la respuesta a uno de los chicos: no había proa. Le faltaba toda la proa. Entonces lo primero que tiramos es a volcarnos, a tirarnos al agua. Para que tengas una idea, caerse al agua es como si 1.000.000 de agujas se clavaran en el cuerpo en ese momento. Más de 300 marineros argentinos murieron ese día. Y gran parte del mundo reaccionó con ultraje, en especial en Argentina, donde el hundimiento fue descrito como un crimen de guerra contra un barco indefenso. Señora Thatcher, usted es una asesina. El hundimiento provocó incluso una tormenta en Gran Bretaña. Cuando volvimos, hubo cierto político que me llamó asesino, el que me había mandado allí. La historia desde dentro de lo que pasó en realidad ese día y por qué nunca ha sido contada. Hasta ahora. 20 años después del hundimiento, 2 supervivientes del Belgrano se unen a 2 tripulantes del submarino que lo hundió, en una expedición de búsqueda del barco perdido. Pasaron 2 semanas juntos en el mar que un día los separó, intentando sacar sentido a lo que ocurrió. Cuando el Belgrano se hundió, las calderas explotaron. Esta es la historia de un conflicto inverosímil entre 2 culturas muy civilizadas y muy diferentes que produjeron una tragedia marítima. Y décadas más tarde, una búsqueda de respuestas en esos mismos mares violentos. En la zona más sur de Argentina, no muy lejos de la Antártida, se encuentra la pequeña ciudad portuaria de Ushuaia. En 1982, un barco de guerra estaba anclado allí, repostando combustible y suministros. Se llamaba el General Belgrano y se estaba preparando para la guerra, si es que llegaba. Una guerra que pocos habían visto venir, entre 2 combatientes inverosímiles, Argentina y Gran Bretaña. El crucero argentino transportaba más de 1.000 tripulantes. Muchos de ellos eran reclutas sin mucha experiencia naval. Sin embargo, como un solo hombre, creían apasionadamente en la causa por la que luchaban. Un grupo de islas estériles barridas por el viento frente a sus costas de las que la mayoría del mundo ni siquiera había oído hablar. Tengo el recuerdo del 2 de abril. Como todos los argentinos, yo me despierto con el televisor y me encuentro con la pantalla que teníamos las islas tomadas. Sentí muchas cosas, una de ellas fue una gran emoción. Pasaron pocos días que me llamaron de inmediato, hubo un plan de llamado, así que yo concurrí al barco. El comandante del Belgrano nos comunicó esa linda noticia de que se habían recuperado las Islas Malvinas.
En cuanto a mi responsabilidad o lo que yo debería hacer, estaba orgulloso de que en ese momento se haya hecho eso. Y bueno, estaba en nosotros tratar de hacer lo que mejor podíamos hacer para defender que algo es nuestro, ¿no? Y el estar defendiendo la bandera de uno es muy importante. O sea, uno lo ve de chiquito cuando le hacen cantar el himno o ver la bandera o todas las cosas que fue uno aprendiendo durante la primaria y estar en ese momento defendiendo esos colores que veía siempre en el colegio es muy fuerte. Hubiera sido diferente si hubiesen sabido que el barco sería atacado en menos de 2 semanas por un submarino británico y que 1/3 de ellos moriría. Aunque ocurrió hace más de 2 décadas, el hundimiento del Belgrano ha dejado cicatrices en ambos países, en especial en los hombres que estaban allí cuando ocurrió. Marty Brown y Kevin Nichols estaban en el HMS Conqueror cuando dispararon los torpedos que hundieron al Belgrano. Han venido a tomar parte en una misión patrocinada por National Geographic, una expedición para encontrar el barco perdido. Se les unirán 2 oficiales argentinos que estaban en el Belgrano cuando se hundió, 2 de los afortunados. Su primer encuentro a bordo del barco de búsqueda es un poco tenso. Buenos días, comandante Castromadero. Encantado de conocerles. Bienvenidos a Argentina. Muchísimas gracias. Buenos días, encantado. Comandante Castromadero, bienvenido a Argentina. Capitán Galassi, bienvenido a Argentina. Capitán Galassi. Me alegro de tenerles aquí. Espero que tengamos un intercambio interesante de opiniones. Será muy interesante hablar con ustedes. Es agradable estar aquí bajo estas circunstancias. Oh, sí, sí, sí. Kevin Nichols era el operador de sonar que detectó el primero el Belgrano. Marty Brown ayudó a cargar los torpedos que lo hundieron. Carlos Castro Madero servía como oficial de artillería. Pedro Galassi era el segundo al mando del crucero. Kurt Newport es el líder de la expedición. Retrasos en recibir el equipo pesado al final del mundo los han retrasado 6 semanas del programa. Eso significa que navegarán al final del verano del sur, cuando los vientos y el mar se ponen bravos. La seguridad es una preocupación real. Durante años, cientos de barcos se han hundido en estas aguas y han muerto innumerables hombres. Los barcos navegan por el Atlántico Sur corriendo un riesgo. Esta es la cubierta principal donde todas las operaciones van a tener lugar. Está muy seco ahora mismo, ¿verdad? Pero cuando lleguemos al mar no va a estar tan seca, va a estar muy mojada. Lo peor que puede pasarle al barco es que se hunda. Es malo, pero eso no va a pasar. Los barcos se hunden incluso hoy en día. Se asombraría de cuántos barcos salen al mar y no se vuelve a saber nada de ellos. El Sicor Lenga parte del puerto y entra en el canal Beagle. Los argentinos saben que son las últimas aguas en calma que verán por un tiempo. Hemos salido del puerto donde se ven los barcos pequeños. El Belgrano estuvo allí. Hasta ahora, la relación entre los veteranos es amistosa, pero distante, lo que no es sorprendente ya que provienen de culturas muy distintas. Y esa división cultural fue en parte responsable de la guerra que los trajo a todos al Atlántico Sur en 1982. Los primeros tiros se dispararon antes del amanecer del 2 de abril, cuando una fuerza argentina desembarcó al este de las Islas Malvinas y comenzó a moverse por tierra. No encontraron resistencia hasta que llegaron a la capital, Stanley. Después de un breve tiroteo en el palacio del gobernador, los defensores británicos se rindieron y los argentinos izaron la bandera de su país. Esta fue la reacción cuando las noticias llegaron a Buenos Aires. Júbilo que bordeaba el éxtasis. Si el resto del mundo estaba asombrado por esta explosión de alegría, es porque el resto del mundo no comprendía que el pueblo de Argentina estaba celebrando el cumplimiento de un sueño que habían tenido durante generaciones.
Y este era el objeto de su sueño, el premio que Argentina había codiciado a través de su historia. Unas cuantas islas desoladas que se encuentran a 500 kilómetros frente a la costa de Argentina. Remotos trozos de tierra al final del mundo, conocidos por su fauna, sus cabras y no mucho más. Los británicos que tomaron las islas en el siglo XIX las llamaban las Falklands y las reclaman como parte del Reino Unido. Aunque hasta 1982 ni siquiera hacían mella en el inconsciente de la nación. Los argentinos las llaman las Malvinas, y en lugar de ser un pie de página en su historia, las Malvinas son centrales para el sentimiento de identidad de Argentina. Casi todos creen que las islas son una parte esencial de Argentina robada por Gran Bretaña, y durante casi 2 siglos, los argentinos soñaron con recuperarlas. A los chicos en las escuelas se nos enseñó en su momento, que las islas nos pertenecen por las razones históricas y legales y no por una mera proximidad geográfica. En cuanto a cuán emocional es el tema para nosotros, yo creo que se torna emocional por la convicción de que nos han quitado algo y que es nuestro. Reclamar las islas puede haber sido el sueño de cada escolar en Argentina. Pero ese sueño tendía a ignorar un hecho importante. Las 1.800 personas que vivían en las islas eran británicos y querían seguir siéndolo. Eso provocaba un problema. La Declaración de Naciones Unidas de 1960, en cuanto a la autodeterminación de las naciones, expresaba categóricamente que cada uno tenía derecho a determinar su propia forma de gobierno, por lo que había una población de gente completamente británica que decían que querían formar parte del Imperio Británico. Todos los elementos para un conflicto entre Argentina y Gran Bretaña estaban dispuestos. Si la diplomacia fracasaba, y en 1982 fracasó. Se produjeron diversas negociaciones en el ámbito de las Naciones Unidas, en el ámbito del Consejo de Seguridad, que es donde realmente se tenía que dirimir la pelea. No se logró obtener nada favorable a la Argentina. Como la población de las Malvinas estaba decidida a formar parte del Imperio Británico, Gran Bretaña tuvo que negarse a negociar. Era una situación sin solución. Nadie iba a ninguna parte. La mesa estaba puesta para un trágico cálculo erróneo por parte del gobierno argentino. Una junta militar dirigida por el general Leopoldo Galtieri. Impopular en casa y enfrentada a un creciente malestar doméstico, la junta necesitaba una victoria, algo dramático e inspirador para unir al país. ¿Y qué podía ser mejor que una acción militar osada y rápida que cumpliera un sueño nacional? La Junta Argentina, al parecer, decidió en 1981 que 1982 sería el año de las Malvinas. Tenían problemas en cada casa. Habían tenido una así llamada larga guerra sucia, que todos conocemos, y estaban ansiosos por lograr algo más digno que matar a estudiantes de izquierda. Así que tenían el deseo interno de conseguir algo popular políticamente para el pueblo. Porque el pueblo argentino, de la A a la Z, creía en las Malvinas. No hay ninguna discusión al respecto. Al ordenar la invasión el 2 de abril, la Junta estaba corriendo un riesgo calculado, la posibilidad de que Gran Bretaña no respondiera con soldados. Si la posibilidad se cumplía, satisfaría un deseo nacional y cubriría de gloria a los que lo habían planeado. Si fracasaba, no había modo de saber qué ocurriría. No querían hacer daño a nadie. No querían tener bajas si era posible. Pero creyeron que si ocupaban las Malvinas, saldrían impunes de ese acto. Las Malvinas están a 11.250 kilómetros de Gran Bretaña. Los argentinos esperaban simplemente que Gran Bretaña firmaría su renuncia a las Islas Malvinas. En su lugar, la jugada de Argentina cayó en manos del partido político dirigente en Gran Bretaña. En la primavera de 1982, el gobierno conservador dirigido por la primer ministra Margaret Thatcher mostraba señales de debilidad. Thatcher parecía estarse enfrentando a una ardua batalla en las siguientes elecciones, hasta que la Junta, sin darse cuenta,
Le lanzó un salvavidas. Las fotografías de soldados británicos postrados en el polvo enfurecieron al pueblo británico y galvanizaron apoyo para que la primer ministro entrara en acción. Para Thatcher y la mayor parte de sus compatriotas, el honor de Gran Bretaña estaba en juego. Thatcher advirtió a la Junta que la invasión no se permitiría. Cuando un país invade tus islas es una humillación. Es una humillación. Pero igualmente no levantas los brazos espantando y dices que no hay nada que puedas hacer. A días de la invasión, Gran Bretaña había reunido una armada de más de 30 barcos, incluidos 2 portaaviones. Presionaron un barco de cruceros para que cumpliera con su deber transportando tropas. El fervor patriótico se elevaba. Incluso la familia real se implicó. El príncipe Andrés, sirviendo como piloto de helicóptero de la Marina, formaría parte de la operación de reclamación de las islas. La vida normal en Gran Bretaña pareció estar a la espera. Incluso las botas. Me llamó el viernes y me hizo cancelarlo todo. Lo tengo todo, las flores, todo. ¿Cuándo os casaréis ahora? No lo sé, cuando él vuelva. Esperemos que vuelva. El 9 de abril de 1982, una semana después de la invasión argentina, la primera ola de la Armada Británica se dirigía hacia el sur, hacia su destino a medio mundo de distancia. No había plan. Todos reaccionamos ante el acontecimiento que fue el 2 de abril, la invasión de las Malvinas, lo mejor que pudimos. Fuimos al sur lo más rápido posible. La intención probablemente era desembarcar o hacer suficiente ruido para que los argentinos decidieran que no era buena idea, detenerlos y hacer que volvieran a casa sin líos. La Armada tardó unas 2 semanas en llegar a la isla Ascensión, que los británicos planeaban utilizar como zona de puesta en escena. Este iba a ser una especie de lugar de reunión donde pensaríamos todo el asunto y luego procederíamos de acuerdo con el plan que se hubiera desarrollado. Pero no se desarrolló ningún plan hasta que los barcos llegaron a Ascensión. El portaaviones en particular. Los submarinos habían ido por delante porque podían. Uno de los submarinos era el impulsado por energía nuclear HMS Conqueror y su tripulación de unos 100 hombres. Hubo una enorme cantidad de cosas que hubo que subir a bordo, muchísima comida. En una zona del mundo donde nadie había operado un submarino nuclear antes, tuvimos muchas cartas de navegación inusuales que estudiar y nuestros planes fueron de dimensiones mayores. Lo único que habíamos hecho era la Guerra Fría, y entonces nos mandaban a las Malvinas. Solo habíamos perseguido a rusos toda nuestra vida. Un submarino tiene un número de cosas que puede hacer, y como no tenía ni idea de lo que nos pedirían que hiciéramos, tuve que entrenar a toda la tripulación para que pudiera hacer todas esas cosas si nos pedían que las hiciéramos, y teníamos 14 días para hacerlo. Así que los hice trabajar muy duro de camino al sur. Mientras el submarino continuaba su camino hacia el sur, muy por delante del resto de las fuerzas, la Marina Argentina también se preparaba para la acción. Uno de sus barcos de guerra principales era un crucero ligero hecho en Estados Unidos llamado el General Belgrano. Tenía más de 40 años y no era especialmente rápido, pero estaba equipado con cañones de largo alcance. El crucero General Belgrano era un buque eminentemente antisuperficie. Era un buque artillero. Como buque artillero era poderosísimo. Sus 5 torres de 3 cañones cada una, de 6 pulgadas cada cañón, 8 cañones, 4 en cada banda, de 5 pulgadas, una cantidad de artillería antiaérea desparramado por todo el buque. El Belgrano había empezado su trayectoria como el USS Phoenix. Botado en 1938, el Phoenix había sobrevivido a Pearl Harbor y había entrado en acción en el Pacífico, donde se ganó la reputación de barco afortunado por su misteriosa habilidad de escapar de las batallas siempre ileso. En 1951,
Estados Unidos vendió el Fénix a Argentina, donde rápidamente se convirtió en una pieza central de su flota. Durante años, miles de marineros argentinos habían servido en el Belgrano y muchos lo consideraban un segundo hogar. Uno que viene del interior, que en mi caso, de la campaña, y los únicos buques que había conocido, o barcos, o como uno les llamaba, a los cerealeros en la provincia de Entre Ríos, encontrarme con una ciudad flotante como era algo fantástico para mí. O sea, era, aparte de mi casa, mi segundo hogar, porque prácticamente yo vivía a bordo. Lo que me enseñó, lo que aprendí a bordo, el tener una familia de 1093 personas, porque éramos una familia a bordo. A mediados de abril de 1982, mientras la flota británica se reunía en la isla Ascensión, el Belgrano estaba en puerto, preparándose para lo que pudiera venir a continuación. La calma antes de la tormenta. La tripulación escribió cartas, escribió muchas cartas. Y en esas cartas la gente volcaba lo que sentía, su experiencia a bordo. Mamá y papá, yo la estoy pasando bien, tengo muchos amigos, estoy en un buque que se come bien, se duerme bien, en fin. Pero algunas cartas llegaron a decir, por ejemplo, papá y mamá, cuídense mucho, porque yo me voy a defender a la patria. Y no es una, ni dos, ni tres, hay muchas. De manera que eso nos enmarca un poquito el espíritu que se estaba viviendo a bordo. Era una entrega total, una entrega donde el hombre, la vida de él, estaba en segundo término. Primero estaba la vida de la patria. A bordo del Conqueror, marineros británicos cumplían su deber con su país también. Aunque no sin algunos reveses que por entonces no parecieron divertidos. Cuando estábamos aquí, nos enredamos en el kelp, en las algas marinas. ¿Ah, sí? No nos movíamos, nos quedamos atascados. El kelp nos impedía movernos. Tuvimos que dar unos cuantos acelerones para seguir. Sí, se enredaban. Era un arma secreta que teníamos. Sí, tuvieron que poner más revoluciones para de alguna manera. Las ocultas que teníamos. It was secret weapon, yeah. Es el segundo día de la búsqueda y han tenido suerte. El tiempo es bueno, el mar moderado, los vientos a menos de 20 nudos. La herramienta principal de búsqueda es un sonar para escanear. Solo hay uno de ellos a bordo, por lo que si le ocurre algo, la búsqueda habrá terminado antes de comenzar. El Belgrano se hundió en aguas muy profundas, por lo que necesitarán soltar unos 8 kilómetros de cable para colocar el sonar en posición. La búsqueda de Newport cubrirá mucho terreno, o mar, porque nadie sabe con exactitud dónde se hundió el Belgrano. Los dos escoltas del crucero lo señalan en un lugar, el Conqueror lo señala en otro. Newport planea registrar un cuadrado de 20 kilómetros de ancho por 20 kilómetros de largo, que incluyen ambas localizaciones. Usará una técnica de busca conocida como mover el césped. Después del impacto había mucho viento. Eso es bueno para determinar la posición, ¿no? Pero después del impacto redujeron velocidad con mucha rapidez. Si redujimos con mucha rapidez, perdimos la parte frontal del barco, así que paramos muy rápidamente. Como si hubiera parado en la arena. Entonces, debería encontrar un trozo grande de la proa hacia el este. Sí. Y luego un rastro de escombros yendo hacia allí, porque esta es la dirección de la corriente. Los escombros irían hacia allí, proa, barco, escombros. Estamos en el agua, eso es lo principal. No vamos a encontrarlo sin el sonar en el agua. Con suerte el tiempo no empeorará y podremos seguir trabajando. Y el capitán puede mantener el barco rumbo al este lentamente. Podemos buscar en ambas direcciones, nos ahorrará mucho tiempo. Ahora mismo todo está bien. A
los argentinos les sorprende saber que algunos tripulantes del Conqueror aún se entristecen cuando el aniversario del hundimiento se acerca cada año. Cuando estoy en casa, mi mujer me dice que me pongo muy irritable. Sí, me pongo muy irritable. Sí, es psicológico o algo así, ¿sabes? Siempre miras el calendario, si es el 1 de mayo, si es mañana, siempre. ¿Os ofrecisteis voluntarios para esta misión? Sí. Los argentinos tienen curiosidad por los motivos de Nichols y Brown para venir en este viaje. ¿Por qué queríais estar aquí en esta misión? Por lo que ocurrió. Volver, conocer a alguien del Belgrano, ver sus sentimientos hacia nosotros, intercambiar puntos de vista, intercambiar historias. Es obvio que no vimos el Belgrano, solo lo oímos. Nunca vimos a nadie del barco. No conocemos a nadie del barco. Ni siquiera ves rostros. Solo lees en el periódico que toda esa gente murió. Y yo leí lo que vosotros leísteis en el periódico. Es muy impersonal, ¿sabes? Antes de venir, no sabíamos lo fresco que está en la memoria del pueblo argentino. Desde nuestro punto de vista, fue hace 20 años. Sigue fresco en nuestra memoria. Pero para el público en general, no es una gran cosa. Al final del primer día de búsqueda, una línea se ha completado y otra está en progreso. Las condiciones todavía son moderadas, pero están a punto de cambiar. Han pasado 2 semanas desde la invasión y aún existía la posibilidad de que el conflicto entre Gran Bretaña y Argentina pudiera resolverse por vía diplomática. El ministro de Asuntos Exteriores de Estados Unidos, Alexander Haig, se dividía entre Londres y Buenos Aires, intentando evitar una guerra que ninguna parte quería realmente hacer. Mientras tanto, Gran Bretaña había anunciado la creación de una zona de 200 millas de exclusión total alrededor de las islas. Estaba diseñada para prevenir que Argentina reabasteciera las islas desde el continente, pero fue malentendida por el pueblo que pensó que los barcos fuera de esa zona estarían a salvo. De hecho, Argentina ya había sido advertida que cualquiera de sus barcos podía ser atacado, en cualquier momento, en cualquier parte. Enviaron un mensaje a los argentinos a través de la Embajada Suiza en Buenos Aires, diciendo que desde ahora, era el 23 de abril, una semana antes de que llegaran las fuerzas especiales, cualquier avión o barco argentino que sea un peligro para las fuerzas británicas puede ser atacado. El significado de eso es que la zona de exclusión, por lo tanto, no tenía relevancia. Mientras tanto, las fuerzas especiales británicas se dirigían inexorablemente hacia el Atlántico Sur, mientras los comandantes desarrollaban un plan de batalla y entrenaban a sus tropas por el camino. En el Conqueror, una guerra contra Argentina aún parecía un resultado improbable. Siempre creímos que los políticos lo resolverían antes de que llegáramos a las Malvinas. Sé que los ingenieros hicieron una especie de porra en popa respecto a los días en que regresaríamos. Navegamos en abril. Creo que el último día era el 7 de mayo, cuando volveríamos al Reino Unido. Nadie esperaba siquiera que llegáramos hasta abajo. No creo que ninguno esperara que entráramos en guerra. Recuerdo el tipo de conversaciones a medianoche, cuando el submarino estaba silencioso y nos dirigíamos hacia el sur. Creíamos que era cuestión de tiempo el que nos hicieran dar la vuelta. Nadie lo creía de verdad. Nos costó algún tiempo darnos cuenta de que estábamos en una guerra de disparos. Finales de abril de 1982. Las fuerzas especiales británicas estaban a 450 kilómetros de las islas y entrando en la zona de alcance de la Fuerza Aérea a bordo del único portaaviones argentino.
el 25 de mayo. El grupo del portaaviones y un escuadrón de fragatas estaban al norte de las islas. El Belgrano y 2 destructores iban hacia el sur. Y los destructores, aunque no el Belgrano, estaban armados con un arma que los británicos temían, el mortal misil Exocet. Casi todos los barcos argentinos estaban equipados con la versión marina del Exocet, por lo que cualquiera que entrara en la zona de alcance del Exocet, cualquiera, y el Belgrano tenía 2 escoltas con misiles Exocet, podríamos haber perdido un portaaviones. Y si perdemos un portaaviones, ahora se reconoce que la pérdida de un portaaviones hubiera destruido la operación británica. Puedes permitirte perder los escoltas, son reemplazables, sustituibles, aunque sea algo incómodo si eres el capitán de uno. Pero eso es algo que sabes, es parte del trato. No deberías unirte si no sabes aguantar una broma. Pero los portaaviones son críticos para la misión. Pierdes los portaaviones y pierdes la fuerza aérea. Pierdes el aire y estás acabado. Se terminó. Por lo tanto, tomaría cada medida en mi poder para evitar los Exocet que dicen que vienen a hundir el barco. El comandante de las fuerzas especiales británicas comprendió que realmente estaba en una posición de gran peligro potencial y decide que debe tener unas reglas diferentes de combate. Por el momento, aún no se le permite disparar a los barcos en el mar. Aunque el pueblo en general no era consciente de ello, los argentinos también estaban cambiando las reglas del combate. Hacia finales de abril, el capitán Bonzo tenía órdenes de disparar a cualquier barco de guerra británico que se pusiera al alcance de sus cañones. Un hecho que no es del dominio público. Nuestra misión en el sur no estaba hecha para pasear, patrullar, sino para golpear. Cuando se nos dio a nosotros la autorización de usar las armas, en caso necesario, sabíamos que ya era una cosa en que teníamos que estar preparados, tanto para dar como para recibir. Me sentía motivado en eso, no sentía miedo, sentía una responsabilidad enorme, porque yo me metí a la Marina para defender a mi patria. No sé si está bien o mal, pero yo estaba preparado para la guerra. Nuestra gente estaba adiestrada totalmente. Tenía, casi le diría, que estaba ansiosa por apretar el gatillo. Viernes 30 de abril de 1982. A bordo del Conqueror, el operador de sonar Kevin Nichols oye el sonido de una hélice de barco a cierta distancia. Tuvimos un contacto con un barco. Pasamos el contacto a la siguiente guardia. Pero como llevaba una orientación que nos amenazaba, el capitán decidió que nos sumergiéramos bajo la línea de marcación y lo tuviéramos a la vista y viéramos lo que era. Podía haber sido cualquier cosa, podía haber sido un barco de pesca, pero nos sumergimos y lo buscamos hasta que lo encontramos. Y resultó que era el Belgrano y su escolta. Era el petrolero el que hacía el ruido. Había recibido del escalón superior de comando un mensaje un día antes por el cual el día sábado a partir de mediodía debía incursionar hacia el este. Hacia el este estaban los buques ingleses, de manera que entrábamos en un área peligrosa donde el crucero iba a ser vulnerable con determinados ataques. Cuando yo estaba haciendo petróleo del petrolero en el mar, esa mañana del 1 de mayo, el submarino inglés Conqueror estaba mirándome. Y yo eso no lo sabía. La primera visión que tuvimos fue que el Belgrano estaba repostando en el lado de estribor del petrolero y el destructor estaba en el lado de babor. Entonces es cuando seguimos durante 2 días. ¿Teníais idea de que estábamos allí? ¿La teníais? No.
Sabíamos que no podíamos hacer nada contra un submarino nuclear. Nuestro principal enemigo era un submarino nuclear. No había nada que hacer contra eso. ¿Sabíais que había uno en la zona? Sí, lo sabíamos. El Conqueror tenía a la vista el ala sur de la flota argentina, pero no podía apretar el gatillo. Vimos el Belgrano, sus 2 escoltas y 2 barcos de reabastecimiento. Estaban todos en fila. Yo me volví hacia el capitán y le dije: vamos, jefe, mis torpedos están cargados, podemos hundirlos de una tacada. Hubiera sido como pelar guisantes. Lo que ocurría es que todos los barcos estaban bajo órdenes de combate que te decían lo que podías y lo que no podías hacer. Y cuando detectamos al Belgrano por primera vez, nuestras reglas de combate no nos permitían atacar a ningún barco argentino. Así que en lugar de atacar al Belgrano, el Conqueror comenzó a seguirle, usando una táctica submarina clásica. Si te pones enfrente de la popa de un barco grande, es muy difícil que su sonar te detecte porque pasa a través de sus propias hélices. Si una de las escoltas recibe un contacto de sonar, lo informará a su extensión y marcación. Cuando observan esa marcación en la superficie, verán su propio barco. Asumen que es un eco de su propio barco, pero tú estás a 60 metros debajo de ellos. Sábado, 1 de mayo, un día clave en la guerra, por lo que no pasó. Todos los pilotos de la tercera escuadrilla que estaban embarcados en el portaaviones se preparan las bases en tierra para hacer un ataque coordinado, se preparan las unidades de combate de superficie de la flota, las corbetas, pero a último momento, y de modo muy raro en el Atlántico Sur, no se obtiene suficiente viento sobre la cubierta del portaaviones para el catapultaje de la tercera escuadrilla. Todos aquellos que nos hemos dedicado a estudiar un poco la guerra de Malvinas, tenemos todavía esa imagen casi de pesadilla de la falta de viento del 1 de mayo. El mismo día, los británicos comenzaron a atacar desde el aire a las fuerzas argentinas en la isla. La guerra que la mayoría de la gente pensaba que era evitable, se llevaba a cabo, ahora en serio. El Belgrano, navegando hacia el este, se estaba acercando a la flota británica. Y el capitán Bonzo sabía que su barco era vulnerable. A las 5 de la tarde, el buque entró en un área que se puede llamar, vamos a llamarla área peligrosa, con un peligro de un ataque aéreo, porque estábamos dentro del radio de acción de la aviación embarcada inglesa. El buque tenía muchos medios para enfrentar la lucha antisuperficie. Menos medios para enfrentar la lucha antiaérea. Y nada, nulo, total, para enfrentar la lucha submarina. A bordo de su buque insignia de las Fuerzas Especiales, Woodward, aún estaba preocupado por un ataque con Exocet. Y temía ser atrapado por un movimiento de pinza si el Belgrano y sus destructores continuaban su movimiento hacia el este. Creo que mucha gente desde fuera no entendió la importancia de la amenaza que suponía el Belgrano y sus destructores. Habían pensado, bueno, un viejo crucero y un par de viejos destructores. ¿Qué amenaza suponen para 2 portaaviones y un grupo de batalla? La respuesta es una amenaza muy seria. Sabiendo que aún tenía el Belgrano a la vista, Woodward pidió a Londres permiso para atacar. Teníamos la misma clase de imagen táctica y por lo tanto habíamos llegado con sensatez a la misma conclusión táctica, que era una amenaza seria para mí. Así que estábamos de acuerdo en que tenía que desaparecer. Día cuarto de la búsqueda. El Atlántico Sur por fin está a la altura de su reputación y coge a la expedición desprevenida. El Sikorlenga es golpeado por olas de 4,5 metros y vientos de 45 nudos. Y el sonar aún está en el agua. Ahora tienen que recuperarlo.
Por suerte, el cable del remolque ha aguantado la carrera de 4 horas por la superficie. Ahora tienen que subir 1.200 kilos de preciosa maquinaria a bordo, de una pieza. La coordinación tiene que ser perfecta. Han esquivado una bala. Pero es demasiado peligroso bajar el sonar hasta la cubierta resbaladiza. Pasará la noche en la grúa. El tiempo tormentoso afecta a cada uno de forma diferente. Yo estoy bien, físicamente. Me estoy acostumbrando al mar bravo a diferencia de mi compañero. Bendito sea. ¿No se levanta? Viene y va. No es todo el tiempo. A veces estoy mejor, pero no he tenido apetito en 2 o 3 días. Así que no he comido nada, aparte de unas galletas y un poco de tostada. Al acabar el día aún siguen siendo vapuleados. Se toma la decisión de buscar refugio, aun cuando significa perder valioso tiempo de búsqueda. Hemos pasado un miedo atroz en la zona de búsqueda, porque el tiempo ha sido realmente horrible. Hemos vuelto a navegar alrededor de la isla, a lamernos las heridas y a asegurarnos de que todavía funciona todo. Es un milagro que tengamos aún un sonar que usar. Estuvimos a un pelo de perderlo. Eso es verdad casi literalmente. Una de las soldaduras que conectan el sonar con el cable de la grúa se ha partido y la otra está a milímetros de soltarse. Han esquivado otra bala. El amanecer del 6º día. Los vientos están aullando. Todos se sientan por ahí a esperar que cambie el tiempo. Hecho polvo. Totalmente enfermo. No podía levantarme, no quería levantarme. El olor. El olor de la cena, ni hablar. Si ceno, vomito. En un submarino es así. Y luego, cuando te sumerges, se va el mareo. Pero si estás en la superficie durante algún tiempo, yo vomitaba por todas partes. Castro Madero pide a la Marina Argentina un informe del tiempo. Hacia mediodía y parte de la tarde, Lo más que pueden decir es que la tormenta puede estallar en 24 horas. Pues mañana va a ser el diluvio. El tiempo no se va a poner razonable. No podremos trabajar hasta el sábado, quizá al mediodía. He empezado a odiar este lugar. No, es el tiempo que lo está fastidiando todo. Han perdido 2 días, tal vez 3. Hasta ahora el Mar del Sur ha llevado a la expedición a un punto muerto. ...2 de mayo de 1982, justo antes de amanecer. El Belgrano aún se dirigía hacia el este, hacia la flota británica, cuando el capitán Bonzo recibió un cambio de órdenes. El mensaje decía que yo debía cesar ese rumbo que yo tenía y retrotraerme un poco más atrás hacia el oeste. Sin saber por qué, realicé la maniobra. Di vuelta y comencé a navegar hacia el oeste. El nuevo rumbo del Belgrano, lejos de la flota británica y hacia el continente, podía parecer una retirada, pero no lo era. El comandante argentino de operaciones navales, el almirante Lombardo,
ordenó que todos los buques de superficie dieran la vuelta temporalmente. Esto es el grupo de ataque de superficie, el grupo de portaaviones, el grupo del Belgrano. Todos ellos se dirigieron hacia el oeste, no hacia el continente, sino a un punto de contención frente al continente, listos para acercarse al día siguiente si era necesario. El Conqueror continuaba siguiendo al Belgrano cuando la tripulación recibió unas órdenes que cambiarían sus vidas. De repente escuchamos la retransmisión por radio y había un cambio en las reglas de combate. No recuerdo las palabras exactas, pero en definitiva era una orden de hundir el Belgrano. Tiene que entender que éramos guerreros de la Guerra Fría. Lo que hacían los submarinos era seguir a la gente y fotografiarlos y hacer cosas a hurtadillas como esas. La idea de disparar torpedos a alguien, hacíamos prácticas y eso, pero formaba parte de nuestro repertorio de trucos. Pero rápidamente se hizo obvio que probablemente iba a pasar. A primeras horas de la tarde, el Conqueror se sumergió y tomó una posición delante del Belgrano, esperando a que el crucero presentara su costado al pasar. Tuvimos una discusión respecto a qué armas íbamos a disparar. En aquellos tiempos solo llevábamos dos clases de armas y eran los Mark 8 que teníamos desde 1939 y la maravillosa y horrible máquina nueva llamada la Mark 24. Un Mark 8 me llevaba 5 minutos cargarlo, el 24 me llevaría media hora y era un arma nueva. Y no era un arma que me gustara particularmente, porque nunca la había lanzado. Nunca jamás en mi carrera naval había disparado un Mark 24 y no lo había visto estallar. El Mark 24 o pez tigre usaba un método totalmente diferente de destrozar un barco. En lugar de detonar por impacto, el dispositivo que guiaba al pez tigre llevaba un fusible magnético que provocaba una explosión directamente debajo del objetivo. La explosión resultante levantaba el barco del agua y le partía el casco. Al menos, esa era la teoría. Pero en 1982 aún estaban mejorando los dispositivos. Y teníamos el Mark 8, que era un torpedo mucho más antiguo e impulsado por diésel que llevaba casi 50 años al servicio de la Marina. Un torpedo muy sencillo, muy duro y muy fiable. E íbamos a atacar a un barco de la Segunda Guerra Mundial que fue botado en 1938. Así que no hubo un gran debate en cuanto a qué torpedo deberíamos usar. Yo dije que tal vez deberíamos disparar el Mark 8, porque era un arma probada, pero si fallábamos, siempre podíamos intentarlo con los 24. El capitán me dijo que informara a la tripulación a través de la retransmisión principal, a través de los altavoces, a todo el submarino, que íbamos a realizar un ataque deliberado contra el Belgrano después de comer. A bordo del Belgrano, los marineros habían acabado la comida del mediodía. La sopa juliana, me gusta la sopa, pero no va a tener ni el olor de esa sopa. Hay olores que lo transportan, hay palabras que lo hacen llorar y hay momentos que le dicen que uno tiene que estar agradecido de estar vivo. La sopa juliana es verduras, fideos moñito con pedacitos de morrón, bien caliente había naranja y no me acuerdo, creo que había tallarines con tuco de segundo plato. Y hasta ese momento uno estaba netamente tranquilo. El Conqueror iba delante del Belgrano, frente a babor, esperando a que el crucero traspasara su proa. Empezamos el ejercicio y el ejercicio funcionó. Fue como un reloj. Lo hizo hasta el momento en que el segundo al mando, cuando el capitán estaba a punto de decir fuego, le dijo: no dispare, señor, el ángulo de giro está creciendo. Desde luego tenía razón y el capitán bajó el periscopio y no hicimos nada durante el tiempo que tardó. Y entonces el primer teniente dijo: ahora, el periscopio subió. Los torpedos normalmente se disparan desde la sala de control. Por desgracia, en un submarino de 50 millones de libras, el botón no funcionó y recibí la orden de disparar a mano. Creo que disparé los tubos 1, 3 y 4. Los disparé a mano desde el panel de control de disparo. Y entonces ocurre una secuencia de acontecimientos.
El motor de control de parada se levanta y el pez sale fuera. El pez se desliza fuera. El espolón se separa cuando se levanta el motor de control de parada. Un pez. Cuando esa secuencia está completa, tiro de la manilla de control al siguiente tubo de torpedo. Y ocurre lo mismo. Cuando la secuencia se termina, tiro de la manilla del tercer tubo. 3 segundos. Los torpedos tardan menos de 1 minuto en alcanzar su objetivo. La temida espera. Por favor, estalla. ¿Lo hemos hecho todo bien? ¿Ha funcionado? Eran las 4 en punto de la tarde. En el Belgrano, los marineros estaban en el proceso de cambiar de turno. El primer torpedo impactó en el Belgrano, en medio del barco, a babor. En ese instante murieron varios cientos de hombres. Fue el torpedo que, por supuesto, mató a toda la gente que estaba en la sala de máquinas. Los marineros que habían escapado a la explosión inicial tuvieron que enfrentarse al fuego. La gente que estaba en la cubierta del comedor ven producirse en el piso un gran orificio. Y en ese momento, una bola de fuego, que era aire caliente, aire incandescente, que ven venir hacia ellos. No podían hacer otra cosa que taparse la cara para cuidar el rostro. En forma instintiva, levantaron las 2 manos para taparse la cara. En su pasaje hacia arriba, iba arrastrando máquinas y hombres. Iba rompiendo cubiertas, iba perforando todo lo que encontraba a su paso, hasta llegar hasta la cubierta principal. Un segundo torpedo impactó contra la proa del Belgrano, 5 segundos después del primero. Como que le pega un cachetazo y automáticamente le pega al otro. Fueron segundos. Un chorro de agua que se eleva 20, 25 metros y luego cae. Caen con hierros, maderas, cosas del buque. Y cuando cae ese chorro de agua, le faltaban al buque 15 metros. Abro la puerta, miro hacia proa y la respuesta a uno de los chicos: no había proa. Le faltaba toda la proa. A bordo del Conqueror, la tripulación podía escuchar los torpedos alcanzando su objetivo. Oías una explosión. Literalmente, oías un boom. Era un sonido de vapum y sonó 2 veces. A la primera explosión hubo vítores en el submarino. Se oyeron en todas partes. La conmoción es ruidosa. Eran más de 400 kilos de explosivos estallando a menos de 1 kilómetro de distancia. Ese momento aún obsesiona a los hombres que estuvieron allí. No piensas en las personas a bordo. El trabajo no es matar gente, es detener el barco. Si detienes el barco y todo se para, estupendo. Pero es probable que cuando lanzas 1000 kilos de explosivos para que impacten en algo, a 40 y tantos nudos, va a impactar y a matar gente. Fue tarde esa noche cuando nos sentamos y pensamos qué habíamos hecho. Y piensas, ¿cuántas personas iban en ese barco? Dios, pobres diablos, son igual que nosotros, están haciendo exactamente el mismo trabajo que nosotros. Y es muy triste, de verdad. El Belgrano se paró en seco y empezó a llenarse de agua muy rápidamente. El buque queda totalmente a oscuras, sin energía y con un silencio, yo diría, aterrador. Si el silencio
a veces es una cosa muy buena, pues en un buque de guerra el ruido de las máquinas andando es una bendición. Usted siente ese yum, 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 y uno duerme tranquilo. El comandante está en paz consigo mismo. El peligro es cuando siente el silencio, porque el silencio es la muerte. Bajo cubierta, cientos de hombres corrían por los oscuros corredores, buscando la seguridad de las cubiertas superiores. En esa explosión segunda es como que el buque paró y entró a hacer unos ruidos tremendos, que era como que se partía, crujía. Eso es muy simple entender por qué hacía eso. El buque tenía unas bisagras, como el buque era tan largo, entonces esas bisagras era como que hacía ruido y como de dolor. Uno se imagina que el buque sentía dolor, ¿no? Quedó oscuro el buque y unas luces muy tenues pasaban a través de las escalas. Entonces la imagen era como si fuera una catedral gótica. Entre los humos que subían, vapores y un olor muy penetrante. Mientras la mayor parte de la tripulación corría hacia arriba, unos cuantos trataron de bajar y no sobrevivieron. Me decidí a ir a las máquinas a buscar mi salvavidas. Llegué hasta el comedor. No pude seguir más porque los gases del torpedo eran muy fuertes. Era un olor a fósforo que tenía muy fuerte. Entonces me asfixiaba, aparte de asfixiarme, me hacía llorar los ojos. Y no pude seguir después. La cantina estaba regenteada por dos civiles, los hermanos Ávila. Cuando estábamos en Puerto Belgrano y íbamos a zarpar para la guerra, quedamos con mi segundo comandante de ofrecerle a los dos cantineros civiles la posibilidad de desembarcarse, porque ellos no tenían obligación de ir a la guerra. No, señor, qué esperanza. Nosotros somos tripulantes del crucero, queremos embarcar, no nos dejen en tierra. Cuando uno de los hermanos se dirige a la cubierta para ocupar su puesto de abandono, no ve entre la gente que está en la cubierta a su otro hermano. Entonces, llevado, impulsado por su amor de hermano, baja a las cubiertas bajas, oscuras, llenas de petróleo, vapor, agua caliente, inundación. Baja. Y hoy los dos hermanos Ávila son dos de los 323 héroes del crucero. 20 minutos después de que los torpedos impactaran el barco, la mayoría de la tripulación había llegado a la cubierta principal. Entonces esperaron que su capitán decidiera qué hacer a continuación. Yo tenía la sensación de que aún podía mantener el buque a flote, cuando comienza una leve inclinación. El crucero era un buque muy fuerte, muy noble en su material. Sabía que estaba herido, pero tenía esperanzas de que poder sobrevivir a esto por lo menos un tiempo. El capitán Bonzo no estaba seguro si venía ayuda de camino o no. Los torpedos habían destrozado las comunicaciones por radio, por lo que no se había enviado ninguna llamada de auxilio. Los destructores escoltas navegando varios kilómetros al norte. Ni siquiera sabían que el crucero había sido atacado. Domingo por la tarde, 2 de mayo de 1982. 20 minutos después de que explotaran los torpedos, el capitán Bonzo supo que el Belgrano se estaba hundiendo y que no había mucho tiempo para que sus hombres subieran a los botes. La banda de babor, que es la banda de la izquierda, había penetrado en el agua unos 8 metros.
a tal punto que se podía pasar de la cubierta directamente a la balsa. No así la de estribor, que estaba totalmente levantada. Y por esa banda de estribor fue muy difícil el abandono. Entonces a las 16:20, 16:23 aproximadamente, es el momento que yo ordeno el abandono del buque. Para escapar, los marineros tenían que saltar a los botes, pero eso no siempre era posible. Muchos marineros tuvieron que saltar directamente al agua, que estaba apenas sobre el punto de congelación. Algunos nunca volvieron a la superficie. Entonces lo primero que tiramos es a volcarnos, a tirarnos al agua. Para que tengas una idea, caerse al agua es como si 1.000.000 de agujas se clavaran en el cuerpo en ese momento, ¿no? Me arrojo al agua, desde la proa. Ahora no lo haría, digo sinceramente, porque el impacto con el agua fría es tan paralizante, es doloroso. Y aparte que el agua entra inmediatamente por toda la ropa y es como estar en el agua. Y la sensación es de muerte inminente. Uno no puede respirar, no puede moverse, no puede nadar, está torpe. Y no es tan fácil nadar con todo el equipo, la pistola y los zapatos. Cuando salgo a la superficie, justo era el ritmo de rolido, donde, como si fuera este techo, tenía el casco del buque. Y uno no puede hacer nada, no puedes nadar, no puedes alejarte, estás como boyando a merced del agua. No puede nadar contra el agua. Y por un instante pensé que se terminaba todo. Uno de los tripulantes tenía una cámara y sacó una foto. Solo un par de hombres permanecían en cubierta, en pie cerca de la proa partida. Uno de ellos era un suboficial llamado Barrio Nuevo. El otro era el capitán Bonzo. Corrimos la cubierta un poco para ver si había algún herido que necesitara la ayuda nuestra. No había ninguno. Barrio Nuevo acepta tirarse al agua, siempre y cuando yo me tire. Entonces él hace la señal de la cruz, se para en la quilla de rolido del buque, que está abajo, y de ahí se va al agua. Y luego yo, también haciendo la señal de la cruz, me dejo deslizar por esa misma soga, nado unos 50 metros, y 3 balsas estaban esperando esas 2 figuras humanas que no sabía quiénes eran, pero que eran 2 tripulantes, con peligro de que el buque se diera vuelta y se las chupara las balsas. Sin embargo, ahí estaban. Pienso que fueron una de las primeras balsas en salir, porque toda la parte después, o sea, toda la parte de imágenes al hundimiento, fueron sacadas de la balsa mía. Esas fotos muestran un grupo de botes a babor del barco, cargando supervivientes. Todos corrían peligro de ser arrastrados con el crucero cuando se hundiera. Nosotros nos sacamos fuerza para tratar de alejarnos de esa zona peligrosa, y el destino quiso que no sea una ola que se dio vuelta, o porque nos vio que éramos lindos, o porque quería que nos salgamos. La cosa que esa ola pegó contra el buque, rebotó contra el buque y nos alejó. Y después, bueno, se abrió el mar y ya el viento nos llevó más o menos unos 300, 400 metros en el momento que el buque desapareció de superficie, ¿no? Y recuerdo que uno de los conscriptos le dijo: mira, se está hundiendo, dirigiéndose al crucero. Yo no quiero mirar, dice el otro. Y bueno, yo no pude más de curiosidad, me asomo a través del techo roto y veo que lentamente el crucero se desliza hacia popa y, sin hacer vuelta en campana y sin irse a pique, sin llevarse las balsas que tenía cerca, desaparece de la superficie.
escucha a bordo del Conqueror grabó el ruido mortal del Belgrano. Suena como si se rompiera una araña de luces. Es el agua entrando en la sala de máquinas. Obviamente, explotan las tuberías de vapor. La intrusión del vapor caliente en el agua del mar suena exactamente como una araña de luces rompiéndose despacio. Como un ruido de campanilleo, como cristal rompiéndose, o uno de esos móviles de campanillas, o una lámpara de cristal. No es lo que esperas exactamente, es muy surrealista. A las 5 de la tarde el Belgrano había desaparecido de la vista, dejando a más de 700 hombres solos en un mar oscuro. Y el barco se da vuelta y se pone en vertical y se va hacia abajo. Ahí es cuando gritaron, ¡viva la patria! Cantaban el himno nacional. Yo sentí que se iba algo de mí. Dijo un tripulante, sí, qué notable. Su hundimiento fue tan noble como toda su vida. Ninguna balsa se fue con él. No arrastró a nadie. Si realmente son 13.500 toneladas más 9.000 toneladas de agua que comenzaron a irse hacia abajo. Así se habrá ido hasta los 3.000 metros hacia abajo. Allá está, junto con los hombres que lo acompañan. El Belgrano aún sigue ahí abajo, en alguna parte, aunque 8 días de búsqueda no han hallado ni rastro de él. A la expedición solo le quedan 4 días y Kurt Newport está empezando a preocuparse. Vamos a intentar completar la segunda mitad de la línea que no completamos antes porque empezó la tormenta. Y luego volveremos hacia el sur y haremos otra línea hacia el sur. Todos sabemos que el barco está ahí abajo. Y si buscamos en un área lo bastante grande lo encontraremos. Lo que no sé es si vamos a poder hacerlo. Su inquietud está justificada. Al parecer otra galerna está en camino. Sumergen el sonar cuando aún hay una calma relativa y se preparan a aguantar la tormenta. Entre los veteranos un viejo malentendido por fin se aclara. El día del Belgrano pensábamos que los destructores nos lanzaban cargas de profundidad. Es lo que creíamos. Los argentinos les dicen que nunca ocurrió. Las explosiones que oyeron debieron ser otra cosa. Cuando el Belgrano se hundió, las calderas explotaron. Tal vez es lo que oísteis. Y eso fue unos 45 minutos o 1 hora después de recibir el impacto del torpedo. Porque yo estaba en una balsa. Decís balsa. Y también oímos una gran explosión y asumimos que eran las calderas. Mientras tanto, la tormenta que han estado esperando tarda en llegar. Se pierden otras 12 preciosas horas. La habilidad de predecir el tiempo es un gran problema. Porque, por ejemplo, ahora mismo se supone que tendría que estar soplando el viento a 33 nudos, pero tenemos 4 o 5 nudos de viento. En potencia, podíamos haber hecho una búsqueda en esta zona durante la noche, y no hemos hecho nada porque ayer hizo muy mal tiempo, y luego se calmó otro rato, y luego se suponía que iba a volver a ponerse bravo. Pero no ha ocurrido así, tan pronto como esperábamos, así que hemos perdido medio día porque el mal tiempo que tenía que llegar no llegó. Medio día después de que lo predijera el boletín meteorológico, la tormenta por fin se desata y con ella un sentimiento de resignación. Yo creo que si los tiempos están fijados, que tenemos que estar el 14 en Puerto de Ushuaia, queda solamente un día para encontrarlo, hacer una corrida más y me parece que las posibilidades son muy remotas, lamentablemente. La mayor decepción, obviamente, es el tiempo.
Ha sido terrible. Sientes pena por Cole. Después de tanta planificación, no poder llevar a cabo la búsqueda realmente. Decepción también porque no estuviera allí, donde los argentinos o la Marina Británica o nuestro navegante dijeron que estaba. Es un sentimiento de decepción, pero con suerte en el próximo par de días daremos con él. Pero primero tendrán que aguantar más tormentas. En cubierta, solo mantenerse en pie ya es un problema. Pero al menos ellos tienen un barco. Los supervivientes del Belgrano estaban apiñados en balsas de goma cuando una tormenta los alcanzó justo después de que desapareciera el crucero. Vientos que soplaban a más de 100 kilómetros por hora. Olas de 6 metros. Temperaturas cerca de bajo cero. Durante la noche que empezó el temporal, vos escuchabas el viento y las olas que venían y de repente un silencio. Y caía la ola sobre el techo de la balsa, hundiéndonos a todos. Y fue algo realmente, si lo transportáramos el infierno del Dante al mar, sería algo muy parecido, ¿no? No sé cómo explicarle. Es como si una mujer embarazada a los 8 meses se pone a jugar al rugby. Así era la balsa. Me imagino yo nunca no me acuerdo cuando estaba en la panza de mi madre. Y yo les decía a los muchachos, ¿cuántas veces pasaron una noche de fiesta sin dormir? Muchas. Bueno, esta va a ser una noche sin dormir. El que se duerme no se despierta. Porque el frío era tal que el que se duerme baja la temperatura corporal y puede no despertarse. El amanecer encontró a los botes dispersos y lejos de la zona donde el Belgrano se había hundido. Habíamos navegado, impulsado por el viento, cerca de los 80, 90 kilómetros esa noche. Entonces era difícil detectar, sobre todo que había un temporal muy grande, los aviones no podían hacer vuelos más bien bajos, había poco plafón, prácticamente no existía, de manera que la búsqueda aérea se hacía muy dificultosa. Algo que estábamos todos preocupados porque había uno de los chicos que estaba en la balsa que no podía orinar. Y llevaba el martes de la madrugada sin orinar y estaba... Lo taparon y no había manera, y teníamos miedo. Hasta que por ahí un silencio total se escuchó. Sacar el loto, una lotería. Al alba, aviones despegaron del continente para iniciar la búsqueda, aunque no tenían muchas esperanzas de encontrar nada. Mucha gente asumía que el Belgrano se había hundido con su tripulación. Entonces, un avión de búsqueda a punto de terminar su combustible localizó una balsa, y luego otra. Sentimos la sirena, la bocina de uno de los destructores. Imagínense, después de estar un día en la soledad del océano, sentir que venía el destructor justo hacia nosotros, fue una excitación fantástica. Ya sabíamos que nos localizaron. Y a partir de ahí, bueno, fue otra cosa. Otro estado de ánimo, hubo charlas, conversaciones, más alegres, qué sé yo. Pero en todo momento se rezaba. En la balsa se rezaba. Esa fe, esa fuerza, a uno lo hace salir. ...24 horas después de hundirse el Belgrano... empezaron a recoger al primer superviviente. Al último lo encontraron medio día después. Cuando yo llego al Gurruchaga, y mi balsa fue la última del grupo en ser rescatada, casualidad, ¿no? Subo al buque, las piernas prácticamente eran como de algodón, no, en un primer momento prácticamente no las siento. Y antes de ir a
a que el médico me pusiera una inyección para hacerme dormir, quise ver a mi tripulante. Y entonces bajé hasta el lugar donde estaban. Estaban en el suelo, estaban en las mesas, acostados en los bancos, estaban desparramados por todas partes. Cuando yo bajé, muchos se incorporaron, empezaron a gritar "Viva Belgrano", etc. Y ese fue el momento en que una persona vino y me dijo: señor, en este momento está viniendo para aquí el suboficial Barrio Nuevo. Y nos dimos un abrazo. Ese fue el momento en que yo me enteré que Barrio Nuevo había sobrevivido. Porque cuando él se tiró al agua, no lo vi más. Sin embargo, sobrevivió. En balsas donde no había hombres suficientes para generar calor corporal, algunos tripulantes murieron de frío. Y algunas balsas no se encontraron nunca. En Argentina, la noticia del hundimiento fue recibida con dolor y rabia. Había un sentimiento creciente de ultraje porque Gran Bretaña había jugado sus cartas injustamente. Señora Thatcher, usted es una asesina. Y la noticia del hundimiento del Belgrano se difundió alrededor del mundo. La acción británica fue celebrada y vilipendiada. Perdido en la conmoción estaba el hecho de que el hundimiento cambió el curso de la guerra. Sabiendo que no tenía defensa contra los submarinos nucleares, la Marina Argentina ordenó a sus barcos que volvieran a sus aguas costeras. No teníamos ni idea de cuál sería el efecto de hundir el Belgrano. No lo habíamos pensado. Y nos complació mucho descubrir día tras día que su flota parecía haber vuelto a casa y no parecía volver. Nos complació mucho descubrir que el hundimiento del Belgrano efectivamente había derrotado a su marina. Los buques de guerra de la Marina Argentina estaban fuera de acción, pero no su aviación. 2 días después de que se hundiera el Belgrano, un par de cazabombarderos lanzaron misiles Exocet a las fuerzas especiales británicas. Uno de los misiles dio en el blanco, el destructor Sheffield. 20 hombres a bordo del Sheffield murieron. Docenas más fueron heridos. Que atacaran el Sheffield fue una gran conmoción para todos, creo yo. Esta era la primera baja importante en nuestro lado. Habíamos perdido varios helicópteros y creo que unos 5 Harriers en accidentes, pero no por acción enemiga. Pero el Sheffield fue la primera pérdida importante. No se hundió inmediatamente. No se hundió durante algunos días, pero quedó inutilizado de inmediato y eso tuvo bastante efecto. Con los buques de guerra argentinos ahora retirados, la Marina Británica controlaba el mar lo bastante para realizar un desembarco. El 21 de mayo, desembarcaron en San Carlos y comenzaron a luchar en tierra. 7 días más tarde, las tropas británicas capturaron la colonia de Goose Green. Mientras tanto, los ataques aéreos de Argentina continuaban. En total, 7 buques británicos se hundieron y una docena más fueron dañados. Como las bajas comenzaban a aumentar, las tropas británicas se movieron por tierra hacia la capital de Stanley. Atrincherados, los soldados argentinos ofrecieron una resistencia tan feroz como esporádica. Por fin, después de 3 semanas de duras luchas, los británicos aseguraron las tierras altas alrededor de Stanley, y el 14 de junio los argentinos se rindieron. La inverosímil guerra había terminado, y para los comandantes británicos fue justo a tiempo. Si los argentinos no se hubieran rendido el 14 de junio, nosotros hubiéramos fracasado como el 21 de junio, una semana después. Estábamos agotados y los barcos estaban agotados. Y los sistemas de ingeniería estaban agotados y las armas estaban agotadas. Estábamos todos agotados realmente, como ellos. Pero ellos se agotaron primero. La oposición, menos mal. Julio de 1982.
4 semanas después del final de la guerra, la mayor parte de las fuerzas especiales británicas regresaron a Portsmouth y a una bienvenida tumultuosa. En Faslane, Escocia, el Conqueror llegó a casa y a una recepción más tenue. Y hubo quejas de que la bandera Jolly Rogers, que enarbolaba, era una afrenta a la decencia, aunque la bandera pirata era una vieja tradición de los submarinos después de una patrulla con éxito. Claro que izamos una Jolly Rogers. Los submarinos lo han hecho desde más corto en el 1914. ¿Por qué íbamos a cambiar? Si la gente lo encontró ofensivo, no deberían ofenderse tan fácilmente. Antes nos llamaban piratas, por eso la tradición es que hicemos una Jolly Rogers y nos sentimos orgullosos de izarla porque habíamos hecho un buen trabajo. La tripulación se quedó asombrada al saber que las acciones del submarino durante la guerra estaban siendo condenadas incluso por sus compatriotas. Cuando volvimos, hubo cierto político que me llamó asesino, el que me había mandado allí. La audacia de alzarse y llamarme asesino. No, pensé, típico de los políticos. Y de nuevo nombraron la nave. No se nombra un submarino. Un submarino es una cosa, es una horrible máquina de matar. No se le nombra. Y estaba en toda la prensa. Vuelves de una patrulla y te deslizas dentro, a hurtadillas. Así entras y sales. No quieres que la gente vea qué está pasando. Somos un servicio secreto. Cuando llegamos había cámaras de televisión y todo lo demás. No queríamos eso. Es muy agradable que te digan lo maravilloso que eres y que haya medio mundo en el muelle para recibirte. Mi hija mayor nació mientras yo estaba fuera y yo tenía muchas ganas de conocerla. Al capitán lo llevaron a tierra, le dieron champán y lo recibió el almirante. Y querían que yo bajara a tierra temprano para filmarme conociendo a mi hija, lo cual no disfruté particularmente. Pero un amigo mío del sur de Francia, que había dejado la marina el año anterior, me contó luego que la fotografía de nosotros tres salió en la portada de todos los periódicos dominicales. Como se imaginará, mi suegra los ha guardado todos. Era solo euforia, pero supongo que fue agradable volver. En Argentina, la tripulación del Belgrano regresó a efusiones de emoción y la agridulce recepción que reciben los trágicos héroes de un sueño que se ha evaporado. Entonces yo voy caminando y va mi madre por una calle y lo único que se me ocurrió fue ponerme al lado de ella y decirle, hola mamá. Y soltó las bolsas, me abrazó, la gente que estaba alrededor que sabía también se echó a llorar. Iba de uniforme blanco y paró un auto, un jeep, un alemán grandote. Dijo, ¿dónde lo alcanzo? Le digo, no, voy hasta Ballester. Dice, lo alcanzo a donde usted vaya. Y no sabía, ha callado la boca. Yo les pelote, esto de Malvinas, que yo sí, le digo, yo soy uno de los náufragos que cruzó el Belgrano. Paró el auto el hombre. Y me llevó a otra puerta de mi casa. Mi mamá y mi hermano que estaban muy preocupados por mí, fue un abrazo interminable, ¿no? Y después, con los amigos del barrio, con los vecinos, también fue algo que no se puede contar porque me emociono y me retrotraigo 20 años atrás que es como si lo estuviera viviendo hoy por hoy, ¿no? Y veo bajar de un coche, que estaba mucho más adelante, una persona. Esa persona viene corriendo. Era mi esposa. Ahí me di cuenta que tenía familia. Habían ido a la batalla llenos de orgullo y confianza, a luchar por lo que creyeron justo. Como nación, habían apostado y habían perdido. Lo único que siento es que no las tenemos las islas. Y por ahí
hay un cierto alejamiento, pero sé que la vamos a tener en el futuro. Y no va a ser con guerra, no va a ser con guerra, va a ser con paz. Ellos tuvieron el honor de dar la vida por los amigos, que somos nosotros, y que Dios, en el momento que los torpedos iban hacia el buque, estiró su mano, tomó a lo que necesitaba, que eran a los 323 que se fueron, y nos dejó a nosotros para que en este momento pudiera contarle a usted lo que realmente pasó para que no vuelva a suceder. Fuimos a la guerra. En la guerra uno está dispuesto a dar o recibir. En los buques de guerra no hay vanguardia ni retaguardia. Todos vivimos la misma suerte. Si el torpedo, en lugar de pegar en este lugar, pega 40 metros más a proa, son otros los muertos y otros los sobrevivientes. De manera que el destino le dice a uno algo que es inamovible, el momento del fin de su vida. Nosotros ayudamos a ese destino, hasta donde pudimos. Lo ayudamos con adiestramiento, con camaradería, con espíritu de equipo, con espíritu de buque, con responsabilidad. Lo ayudamos. Pero finalmente es el destino el que da su última palabra. Es una cosa así. Las guerras las hacen los poderes, no la hace el civil. Yo no tengo nada contra el inglés y el inglés tampoco. Obviamente si el submarino nosotros teníamos la posibilidad de hundirlo, lo hubiésemos hecho, porque ese era nuestro trabajo en ese momento. Pero no tengo un odio hacia ese marino que estaba en el buque enemigo. Y yo creo que ellos igual, ellos no tienen odio hacia nosotros. Fue un acto de guerra y fuimos nosotros los actores en ese drama, ¿no? Es el último día de la búsqueda y el sonar todavía no ha encontrado un solo indicio del buque de guerra perdido. El tiempo se ha acabado. Vuelven a casa. Kurt Newport no puede creerlo. Hoy temprano acabamos la 8ª línea de búsqueda hacia el sur y como siempre no había nada. A esta hora, medianoche, se nos acabó el tiempo. Ahora vamos a subir el sonar a cubierta y se acabó. Debo decir que nunca, jamás, ni en mis sueños más locos, creí que si veníamos aquí y buscábamos en toda la zona, no encontraríamos ese barco. Porque un barco hundiéndose es un gran desastre, deja material. Cuando el torpedo le golpea, hay cosas que saltan del barco. Se hunde todo, pierdes todas las chimeneas, pierdes todos los mástiles, los radares, los cañones, las torretas se caen. Deja un montón de escombros en el fondo y no hemos visto nada de eso. No está allí. Y yo no entiendo por qué. Los veteranos reciben la noticia por la mañana. Quiero que sepáis que hemos acabado la búsqueda y, como sabéis, no hemos encontrado lo que estábamos buscando. Supongo que seguramente estará a unos 3 kilómetros fuera de nuestro cuadrado. Pero ya no tenemos más tiempo, así que volvemos hacia Ushuaia. Los argentinos saben que sus compatriotas estarán decepcionados, pero a un nivel personal es un alivio. Tengo sentimientos encontrados. Por un lado, un poco de tristeza por no haber podido brindar el homenaje que el pueblo argentino quería que hagamos y que nuestros héroes se merecen. Pero por otro lado, tenía miedo de ver cómo encontraba el Belgrano, porque quiero recordar al Belgrano con esa estampa aguerrida, desafiante, orgullosa, que es la que definitivamente tengo, ¿no?
Seguramente quieren recordar el barco como estaba y no como seguramente estará después de estar en el océano más de 21 años o casi 21 años. Así que seguramente es mejor que siga siendo un misterio, por ahora al menos. Un sencillo servicio conmemorativo reemplaza la elaborada ceremonia que los argentinos habían planeado. Una corbeta de la Marina se les une. Creo que es bueno que estemos recordando a nuestros héroes y una historia de gloria de nuestro país. Y por otro lado, haberme encontrado con dos tripulantes del Conqueror, a Kevin y Martin, que realmente hemos tenido unas charlas muy lindas y de parte de ellos nos hemos enterado de sus sensaciones y con qué respeto, con qué consideración pudimos hablar de un tema que en un momento nos tuvo enfrentados y en una situación tan dramática como fue un hundimiento. Una corona de cuerda simboliza la conexión entre los que están sobre el agua y los que están debajo. Ahora puedo poner rostros a las imágenes. Nunca pude hacerlo. La guerra para nosotros fue tan impersonal porque no llegas a ver lo que está pasando, a qué disparas o lo que estés haciendo. Pero ahora he conocido a Pedro y a Carlos. Ha sido estupendo hablar de las experiencias. Las han compartido con nosotros. Hemos respondido a las preguntas que tenían. Hemos dado nuestros puntos de vista. Nos han dado una gran bienvenida. Ha sido una gran experiencia. Como profesional de las Fuerzas Armadas, es tu trabajo hacer lo que hicimos. Pero ahora hemos venido aquí. He conocido a dos hombres que estuvieron allí. Ya no es impersonal. Siento que me ha ayudado mucho. Ha sido un honor conocerle, señor. Díganle a su gente cómo pensamos. Espero que vuelvan pronto aquí, ¿de acuerdo? Hace 20 años estos 4 hombres estuvieron a 1 kilómetro de distancia, adversarios sin rostro en una guerra inverosímil. Cazadores y cazados. Ahora se llaman amigos. Los 4 hombres formaron parte de una guerra que se suponía iba a cambiar el paisaje político. Y el paisaje cambió, aunque no de la manera que todos pretendían. El año después de la invasión, la Junta Argentina fue derrocada. En Gran Bretaña, Margaret Thatcher fue reelegida en una victoria electoral arrolladora. Hoy, más de 20 años después de la guerra, las Malvinas son más británicas que nunca. Y cada escolar argentino aún las llama las Malvinas.